Señores ministros, señores periodistas, muy buenas tardes. Con algo de retraso inauguramos esta conferencia de prensa, dado que hemos suspendido una reunión de trabajo con los alcaldes de la provincia de la Convención, sus respectivos alcaldes distritales y el gobernador regional, dado que esta zona geográfica del país en estas últimas semanas ha estado padeciendo las inclemencias de las lluvias y con graves impactos. A efecto de ello, el último domingo ha estado el señor Presidente de la República en un prolongado viaje de 5 horas de ida y 5 horas de vuelta, haciendo una visita de carácter personal para supervisar las afectaciones que se han dado y también cómo estamos participando como gobierno en ayudar a recuperarse, particularmente en este caso al distrito de Santa Teresa. Los ministros de Estado estamos a disposición del país y las lluvias se han puesto de manifiesto en todo el mapa nuestro. El ministro de Agricultura ha estado en Tacna, ha estado en la ciudad de Arequipa, el ministro de Vivienda, señor Yáñez, ha estado en Puno, mi persona como premier he estado en Arequipa, ha estado en Tacna, la ministra de Trabajo ha estado recientemente en la región de San Martín, y el ministro Eda Vázquez, apenas aconteció lo de Santa Teresa, que era inaccesible por la luz que se cayó sobre determinadas carreteras. Él ha estado de manera personal 3 días consecutivos en dicho distrito, lo que pone en manifiesto la acción inmediata que está teniendo el Poder Ejecutivo en pleno respecto a su intervención en estas zonas afectadas gravemente por las lluvias. Asimismo, el señor Presidente tuvo ocasión de compartir con los niños Danilo y Yajaira, quienes lamentablemente habían perdido sus padres. Ha conversado con sus tíos y sus abuelos, están bajo la patria potestad de ellos, y obviamente como primera autoridad del país les ha brindado todo el apoyo necesario. Nosotros como gobierno, cerrando el mes de noviembre, prácticamente un quinto de distritos del país fueron declarados en emergencia. Estoy hablando con previsión de 380 distritos, ¿no? O sea, advertíamos la posibilidad de que las lluvias se iban a incrementar y obviamente le dimos el insumo normativo a los señores alcaldes para que puedan flexibilizar los procedimientos administrativos y también lo que significa el gasto. Hago un paréntesis para reconocer el esfuerzo, el compromiso y la actitud solidaria que desde el primer momento pusieron en beneficio de quienes más necesitan, lo que son los integrantes de nuestro ejército peruano y la Policía Nacional, a quienes debemos nuestra gratitud y reconocimiento por este esfuerzo solidario. Y el efecto de ello es que el gobierno ha tomado la decisión de identificar 165 distritos que son los más afectados por las lluvias. Y tal como aconteció hace un año atrás, para este año 2020 se ha dispuesto entregarles a cada una de estas municipalidades distritales 100.000 soles que van a ser utilizados en poder resarcir los daños de inmediata y urgente atención. Asimismo también los impactos no han tenido límites y ha habido grave afectación al patrimonio familiar de muchos peruanos. A efecto de ello, el señor Presidente, y lo ha puesto a consideración del Consejo de Ministros, ha dispuesto que tal como aconteció en el norte del país, se revise y se disponga de un programa social de vivienda para que todos aquellos peruanos que lo han perdido todo tengan por lo menos un soporte que le brinda su propio Estado. Por otro lado, debo dar cuenta también a ustedes de que el día de mañana deben publicarse 2 decretos supremos que están bajo responsabilidad del Ministerio de Educación y con lo cual se está honrando los compromisos que se tuvo con los profesores del país, que es acudir a una mejora remunerativa. Este incremento que está considerado en el presupuesto 2020 es en 2 etapas. Un primer aumento es por el monto de 100 soles, que debe ser efectivo este mes, y el otro aumento debe darse entre el mes de junio y julio de este mismo año. Desde que asumimos gobierno, si ustedes hacen un contraste, prácticamente el presupuesto, o la remuneración mensual de los docentes se ha incrementado de 1.200, está pasando a un mínimo de 2.400.
Igualmente también se está acudiendo a una mejora remunerativa del personal auxiliar del sector de educación, de lo cual dará cuenta oportunamente el señor ministro de Educación. En lo que respecta a salud, es una preocupación y es una política general prioritaria de nuestro gobierno la salud mental. A consecuencia de ello, el día de hoy, finalmente se ha aprobado y mañana debe salir publicado en el Diario Oficial del Peruano la reglamentación de la Ley 30.947, que desde mayo del año pasado está pendiente de su respectiva reglamentación. Pero esta reglamentación no va sola, va acompañada de una serie de dispositivos que van a dar una real eficacia a esta responsabilidad, preocupación e interés que tenemos como gobierno respecto a la salud mental. Se ha dispuesto la elaboración y aprobación de una política nacional de salud mental. La salud mental estaba considerado como un componente de una política nacional de salud. En este caso, le vamos a dar una atención prioritaria y especializada. Asimismo, para hacerse responsable del seguimiento de la política de salud, se está disponiendo la creación del Consejo Nacional de Salud Mental. Por otro lado, como gobierno estamos bastante interesados y preocupados, a instancia del Ministerio de Salud, en lo que es la implementación de los centros de salud mental comunitarios y los hogares protegidos. Para este año tenemos el compromiso de instituir 50 y 35 respectivamente de ellos, especialmente en las regiones del país. Asimismo, relacionado a la salud mental, estamos disponiendo la implementación de convenios de intercambio prestacional entre MINSA y ESalud, empezando por las regiones de Moquegua, Tacna, Ica y Junín. Igualmente también todas estas disposiciones, no debo pasar por alto, son producto del trabajo que ha venido realizando una comisión multisectorial encabezada por PCM, que nos ha permitido hacer nuestras sus recomendaciones para que se conviertan en un lineamiento de gestión relacionado a la salud mental. También en el tema, dará cuenta de ello en amplitud de criterio la señora ministra de Salud en su momento. Igualmente, tenemos que poner a su consideración de que estos 2 primeros meses del año 2020 han sido sumamente positivos desde la perspectiva del gasto público. Ha habido un incremento bastante considerable y contrastado con los últimos 10 años, obviamente nos pone en perspectiva de la solidez de la economía peruana. Asimismo, también se ha dispuesto a instancia del Ministerio de Economía, lo que ya en su momento fue aprobado mediante el decreto de urgencia 039-2019, de un monto de 120 millones a ser transferidos a los gobiernos regionales y locales para lo que es la formulación de expedientes técnicos. Hay muchas municipalidades que no tienen expediente técnico y si no hay expediente técnico no hay obra pública. Entonces, esta falencia o déficit va a ser coberturada con esta disposición presupuestal que va a reforzar mayor inversión en los gobiernos subnacionales. A efecto de ello, voy a dejar en primera instancia en el uso de la palabra a la señorita ministra de Economía. Buenas tardes con todos. Para comentarle los resultados de la ejecución de la inversión pública, como ustedes saben, nuestra proyección de crecimiento de la economía peruana para el 2020 va a ser de los más altas de la región, básicamente impulsada por la demanda interna. Acá queremos destacar los enormes esfuerzos que estamos haciendo para ejecutar la inversión pública. Desplegamos esfuerzos desde el año pasado, algunas mejoras en gestión, mucha coordinación y articulación con los 3 niveles de gobierno y el establecimiento de metas mensuales y semanales para la ejecución. De esta manera, al cierre de febrero hemos ejecutado 2.835 millones de soles. Es el récord histórico de ejecución para los primeros bimestres de los años fiscales. Respecto al año pasado, hemos inyectado más de 1.000 millones adicionales a la economía. Esto es un esfuerzo de los 3 niveles de gobierno. El crecimiento en términos nominales es un crecimiento de casi 54%, donde el Gobierno Nacional incrementó en 40.7% su nivel de ejecución respecto a los 2 meses del año pasado, los gobiernos regionales casi 49% y los gobiernos locales 74.6%.
Este impulso fiscal va a ser uno de los pilares que va a sostener el crecimiento económico de este año, como les dije, muy concentrado en la demanda interna, además de otros esfuerzos que estamos haciendo para destrabar la inversión privada. También he visto, a partir de mi presentación ayer que realicé en Canadá, voy a referirme brevemente al impacto del coronavirus. El impacto en la economía global dependerá de la duración del brote y la magnitud de la propagación hacia otros países. Oportunamente, diversos países como China, Estados Unidos y los países del G7 ya están implementando medidas de política económica, de política fiscal y política monetaria. En el caso de la economía peruana, la solidez de nuestros fundamentos macroeconómicos nos va a permitir hacer frente a estos choques externos. De hecho, también aprovecho para comentarles mi viaje. Estuve el viernes en Nueva York en reuniones con las principales clasificadoras de riesgo. La solidez de la economía peruana, la prudencia en el manejo fiscal es reconocido internacionalmente. En este sentido, debido a que tenemos esta nueva fuente de incertidumbre que es el coronavirus, pero debido a la fortaleza de nuestra economía y a las medidas que estamos haciendo de impulso fiscal, consideramos que los impactos van a ser limitados en la economía peruana. De todas maneras, estamos evaluando diversos escenarios de riesgo que serán materializados al 31 de marzo, donde vamos a publicar el informe de actualización de las proyecciones macroeconómicas. Muchísimas gracias. Ministro de Educación. Buenas tardes. Para este gobierno no hay la menor duda que el docente es un actor fundamental de la calidad que se está buscando para las escuelas peruanas. Somos conscientes de la importancia que tienen para llevar a cabo la implementación del currículo, que es cómo se transforman las expectativas que tenemos como país en formas de aprendizaje para los niños. En segundo lugar, somos conscientes también de la necesidad de que se sigan capacitando, que se formen bien y vincular esos aspectos a una carrera meritocrática. Pero en tercer lugar, también somos conscientes de sus necesidades como familias, como miembros de familias. Y en ese sentido, continuando con la política remunerativa de este gobierno, como lo adelantó el Premier, se ha decidido, por un lado, un aumento para 384.000 docentes nombrados y contratados, que aproximadamente supone una inversión de 493 millones de soles, que va a implicar que a partir de marzo el salario base va a ser, en lugar de 2.200, 2.300 soles. En segundo lugar, también se ha decidido el aumento y homologación para 21.434 auxiliares de educación, de los cuales 5.400 están en Lima y 16.000 en regiones. Ese aumento para los auxiliares de educación contratados va a implicar que pasen de ganar 1.230 soles a 1.430 soles, y para los nombrados será un cambio de 1.330 soles a 1.430 soles, ¿no? Como lo dijo el Premier, en los últimos años se ha pasado ya de un salario base de más o menos 1.500 soles a este de 2.300 soles, ¿no? Lo cual refleja una señal que este gobierno está dando y que tiene como mensaje principal el tratar de seguir avanzando junto con los docentes en la mejora de la educación peruana, sobre todo ahora que estamos a inicios del año escolar, el 16 de marzo, ¿no? Con estas medidas y con otras esperamos seguir trabajando en la mejora de la educación peruana. Como gobierno no deja de ser una preocupación nuestra el coronavirus y el impacto del dengue. A efecto de ello, la señora ministra de Salud dará cuenta de los lineamientos que ha dispuesto de su sector al tema. Buenas tardes, señores periodistas. Agradecerles el espacio para poder dirigirnos a la ciudadanía e informarles que en el Perú venimos trabajando de manera articulada, no solamente desde el gobierno nacional, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, pero más importante con todos los grupos que tienen que ver con el trato a ciudadanos y las diversas actividades como sociedad de exportadores, como sociedades privadas, y también venimos trabajando con las sociedades científicas.
para estar preparados como país para enfrentar y dar una respuesta ante la pandemia por coronavirus y el ingreso del coronavirus que ya está en América. Como ustedes tienen conocimiento, ya hay casos registrados en las últimas semanas en varios países, en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Y esto nos hace aumentar el cerco de vigilancia epidemiológica, como ustedes lo han podido ver con el despliegue de una oferta móvil que hemos puesto en el aeropuerto Jorge Chávez y con las coordinaciones que venimos trabajando a través del app para dar capacitación al personal de las aerolíneas y de esta manera poder instruir a los ciudadanos y que retornan al país para que las personas que tengan los síntomas que puedan corresponder a una infección por coronavirus, que es decir, un cuadro respiratorio agudo con fiebre, pero lo más importante es tener el antecedente epidemiológico de haber estado en una ciudad donde hay la infección y haber estado en contacto con las personas que tienen esta infección. Es importante que estas personas tomen conciencia que es necesario un control médico, una evaluación antes de salir del aeropuerto, y para eso tenemos esta oferta móvil desplegada, para que puedan ser evaluados cuando hay esta sospecha. De ser necesario, se les va a tomar la prueba del hisopado nasal y faríngeo para corroborar el diagnóstico que está saliendo en unas 6 horas, y luego si hay síntomas y la persona está en condiciones estables, puede ir a su domicilio a una cuarentena, y si requiere hospitalización irá a uno de los 5 hospitales designados. Nos hemos reunido con los grupos de la academia, los grupos prestadores, autoridades también universitarias y los expertos que tenemos en el país en epidemiología, en infectología, que ya han enfrentado otras epidemias, porque esa no es la primera epidemia que va a enfrentar el Perú. Y esto es muy importante comunicarlo. Hemos tenido epidemias como por ejemplo el H1N1, hemos tenido en épocas el problema del cólera, y el sistema de salud del país ha podido afrontarlo. Las acciones que se están tomando ahora de manera coordinada y articulada, no solamente con los sectores públicos, sino también privados, con los gobiernos locales y con el compromiso de toda la ciudadanía, van a permitir, no se trata de frenar el ingreso, sino de frenar y disminuir los daños asociados a la epidemia. Es muy importante recordar a la ciudadanía tener también conciencia de cuidado de enfermedad, con las medidas preventivas que venimos difundiendo y que tenemos que hacerlas muy habituales, como son el lavado de manos por 20 segundos como mínimo con abundante agua, cubrirse el rostro cuando no va a toser, estornudar, y también, muy importante, respetar la cuarentena. Hay personas que tienen cuadros gripales y asisten a lugares donde hay mucha gente, entonces ahí están diseminando los gérmenes. También llevar una tranquilidad a los ciudadanos y hacer entender que no es cuestión de usar mascarillas para evitar contagiarse. Eso es muy importante que lo entendamos. Cuando una persona estornuda, en las gotitas del estornudo, de la tos, es que está viajando el virus. Y esto lo venimos comunicando, y es importante que todos tomemos conciencia para que no ocurra lo que vemos en las noticias en otros países, que hay un pánico, una alarma innecesaria y una necesidad de todos de tener mascarillas que solamente utilizan el personal de salud que trata directamente a pacientes que están infectados. Agradecemos también a los medios de comunicación por la oportunidad que nos permiten y que vemos que día a día están comunicando las estrategias que da el Ministerio de Salud como ente rector del país para dar las medidas de higiene, pero también les pedimos que es importante informar de manera responsable para no generar en la ciudadanía pánicos ni alertas innecesarias. El mensaje que le queremos transmitir es que el Perú se encuentra preparado para una respuesta ante una infección por coronavirus. Gracias. Gracias, ministra. Dar cuenta que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano la designación del señor Dante Rafael Carhuavilca como nuevo jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y esta designación es producto de un proceso de selección bajo la dirección de Servir, con todas las garantías de objetividad y, obviamente, en especialidad. Lo segundo, el día de hoy, en horas de la mañana, se ha presentado ante el Consejo de Ministros el señor Servando García
presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con lo cual se ratifica la permanente coordinación que siempre se ha dado, vale la pena redundarlo, entre el Gobierno nacional y los distintos niveles de gobierno, sean gobiernos regionales o gobiernos municipales, ¿no? Y se ha ratificado de que cada primera semana de mes un gobernador se va a presentar ante el Consejo de Ministros y asimismo que el próximo Board Ejecutivo correspondiente al año 2020 debe desarrollarse la última semana del presente mes. Por otro lado, también que sea esa oportunidad también para hacer un comentario respecto a lo suscitado en estas últimas horas relacionado a los ministros de Estado Carlos Losada y Rocío Barrios. Como se dijo en su momento, se les pidió las explicaciones del caso, independientemente lo han presentado tanto a mi persona como presidente del Consejo de Ministros como ante el señor presidente de la República, dando las aclaraciones necesarias. Como Gobierno ratificamos nuestra premisa: lucha frontal contra la corrupción, y que esto no tiene por qué ponerse en tela de juicio no solamente el lineamiento de gestión, sino la actitud clara y firme que mantenemos. Somos respetuosos de la autonomía del Poder Judicial, lo que no significa necesariamente que estemos de acuerdo con muchas determinaciones que en ejercicio de sus potestades pueda estar asumiendo. Los señores ministros continúan sus funciones. Como todos los 18 ministros que integramos el Consejo de Ministros, gozamos de la confianza del señor presidente y comprometidos en un trabajo por un desarrollo sostenible y responsable en beneficio de nuestro país. Sin embargo, se hace necesario hacer algunas precisiones complementarias. El ministro Carlos Losada tiene en la función pública cerca de 20 años y no ha estado sujeto a objeción alguna. El tema al cual un reportaje hizo alusión relacionándolo con un hecho irregular tiene que ser evaluado en su real dimensión. Se trata efectivamente de la carretera Checa-Mazocruz y las principales atingencias que están fomentando algún nivel de observación es: uno, que no tenía ruta en el país; dos, que no tenía CCI en el país; y tres, que no tenía domicilio en el país. En estas tres primeras observaciones, la norma de contrataciones del país lo permite, y así en su momento se ha manifestado el OSI. Pero también se hace una cuarta tingencia en el sentido de que esta empresa participa inicialmente con su matriz española, pero luego ejecuta la obra la filial, lo cual no está prohibido legalmente. El señor ministro tiene la oportunidad de aclarar cualquier observación respecto a su conducta funcional ante la ciudadanía, pero particularmente ante el Poder Judicial, que de una manera solvente y objetiva tiene que deslindar en la oportunidad que considere, a través, como se manifiesta, un Tribunal de Justicia, de sus resoluciones, si hay o no responsabilidad. En el caso de la ministra Rocío Barrios, a ella se le está levantando el cargo respecto a que hubiera suscrito la autorización para pagar un servicio que no se hizo, se desarrolló bajo su gestión. Ella contó con documentos que disponían de ese pago por las áreas técnicas especializadas y a efecto de ello se autorizó dichos pagos. Sin embargo, estos temas tampoco pueden dejarnos de comentar algunos elementos de contexto. En el caso concreto de la ministra Rocío Barrios, creo que es de conocimiento público por esta persistente difusión publicitaria que se viene haciendo de una actitud muy corajuda y valiente de poner los puntos sobre las IES cuando ha evidenciado algún acto de irregularidad. Y con esto no estoy descalificando a ninguna persona ni a ninguna institución. Eso lo harán los fueros correspondientes. Sin embargo, ella evidenció una irregularidad, señaló, dispuso acciones y sobre todo dispuso las denuncias que correspondían. En el caso del ministro de Transportes, es de conocimiento público que él venía de la presidencia
ejecutiva de lo que es Provías nacional. Y los grandes destapes de la corrupción se han dado justamente en esta cartera. No pasemos por alto que más del 50% de lo que es inversiones del Poder Ejecutivo están relacionadas al Ministerio de Transportes. Incluso desde cuando el actual presidente era ministro de Transportes, ya se puso en evidencia graves síntomas de corrupción de que las obras eran otorgadas con el 108 o el 109%. Sin embargo, desde aquel entonces a la fecha, estas no superan el 93%, es decir, hay un diferencial del 15%, y hablamos de millones. No pasemos por alto una circunstancia también para evaluar en sobriedad de contexto los acontecimientos de que distintos arbitrajes se han caído, distintos árbitros han sido cesados en sus funciones y distintos laudos han sido anulados por el Poder Judicial. Como Gobierno ratificamos con firmeza, con transparencia, nuestra posición firme de lucha contra la corrupción. En algún momento el señor presidente lo dijo. Nadie ha dicho que esto iba a ser fácil. Estamos advertidos. Como Gobierno no hemos ingresado al escenario político a mantener el statu quo. Hemos ingresado a la política como Gobierno a corregir lo deficiente, a mejorar lo deficiente y a compartir con los peruanos de que sí es posible en democracia darnos la oportunidad de un mejor país para todos. Gobierno del Perú. El Perú primero.